Bien, Jean-Marie, mucho gusto por tu aceptación a conversar con nosotros. Una conversación breve en que aprovechemos tu presencia aquí en República Dominicana para conversar un poco de Haití, de los haitianos, del exilio haitiano, dado que no es muy común que tengamos la posibilidad de charlar, sobre todo aquí en República Dominicana, en que Haití es un tema permanente. Entonces, qué bueno poder hablar directamente con alguien que es de esa nacionalidad. Lo primero que te quería preguntar, que para las generaciones actuales puede ser un perfecto asunto desconocido, sobre todo para los dominicanos y para el resto de América Latina. ¿Cómo se vivió, cómo vivieron ustedes en tu generación y en tu caso, o en el caso de otra gente conocida, el salir de Haití? Yo entiendo que tú sales antes de Duvalier. No. Bueno, pero por ejemplo, Jacques Vieux-Renaud sí sale antes de Duvalier, es decir, ya iban saliendo gente desde antes de Duvalier y con Duvalier. No sé si nos puedes contar cómo fue un poco ese fenómeno y cómo fue vivir ese exilio largo durante la dictadura de los Duvalier. Bueno, primero quisiera saludarte y agradecerte por haberme invitado a esta charla. Y nos conocimos ayer. Sí. Y tengo la impresión de haberte conocido por un tiempo muy largo. Lo mismo digo. Bueno, pues para responder a tu pregunta, yo salí de Haití en 68. Okay. Pues Duvalier llevaba 11 años de poder y él se murió 3 o 4 años después. 3 años después. Y su hijo gobernó hasta 86. Yo salí en 68, tenía 19 años y yo iba a Francia a estudiar. Y para mí irme a estudiar era como un alivio, era como salir de una prisión, una cárcel, ¿no? Porque aunque estaba el último año en Haití, estuve en la universidad de ingeniería, pues yo podría haber seguido con la carrera. Pero me sentía agobiado, sentía que mi vida estaba restringida y tenía ganas de conocer otro mundo, de conocer otra situación, de estudiar, de ir más allá de lo que me ofrecía, digamos, el país en el plan cultural, en el plan intelectual, en el plan de la vida, ¿no? Y solo regresé a Haití por primera vez en 84, 16 años después, ¿no? Porque tenía miedo de ser preso. Bueno, no es que hice nada particularmente serio contra el gobierno, pero sí yo participé en manifestaciones, firmar peticiones o algo de este tipo, que son algo normales en cualquier país, algo de protesta, pero de protesta pacífica. Pero cada cosa podía ser considerado como peligroso por el régimen. Y por eso no me atreví a entrar hasta el año 84. E incluso cuando entré en el año 84, tenía un amigo muy caro, muy cerca de mí, que él, aunque no tenía ninguna relación particular con el gobierno, él conocía a alguien que conocía a Duvalier. Y él le dijo: dame un número de teléfono donde te puede alcanzar a cualquier momento del día o de la noche, porque tengo un amigo que va a entrar, no sé qué va a pasar. Y si le pase algo, tengo que contactarte para que hables con alguien, para que él no tenga ningún problema.
Bueno, entré, no pasó nada, estaba muy contento y era la primera vez de vacaciones. Y Duvalier se fue 2 años más tarde. Desde este momento el país entró en una fase diferente. En un sentido era un alivio, ciertamente un alivio, porque la dictadura realmente no solo destrozó el país, sino que también destrozó las posibilidades de reconstruir el país. Es muy serio, es muy grave. Pues desde este momento, Haití está buscando su camino, con muchas dificultades que sabemos. Para ti, ¿cuál fue el gran propósito de los Duvalier? El gran propósito que tuvieron para estar en el poder. Él era simplemente poder máximo, poder sin ninguna posibilidad de oposición. No querían opositores, querían acapararse del poder, acapararse del dinero del país. Y no había ningún plan de desarrollo, ningún plan fuera de sí mismo. Es el problema. Yo veo dictadura, hay dictaduras son duras, pero hay dictaduras y dictaduras. Yo veo ciertas dictaduras que, aunque sean duras, aunque sean no deseables, pero tienen un plan para el país. Digamos, por ejemplo, España, Franco, la dictadura de Franco tenía un plan. La dictadura de Pinochet tenía un plan. Era dura, no era aceptable, no estoy diciendo así, pero tenían un plan, aunque sea un plan en contra del pueblo, pero había un plan. Yo no veo ningún plan en el Haití de Duvalier, salvo enriquecerse, abusar de su poder, realmente abusar de su poder. Yo te voy a dar un ejemplo. Los 2 últimos años que pasé en Haití, nunca fui a bailar con una chica. Solo, nunca con una chica. ¿Por qué? Porque podías irte a un baile y llegó a un totonaco con su pistola y él dice, yo quiero bailar con ella. Le guste o no a ella, me da igual. Yo voy a bailar con ella. Y yo no quería encontrarme en una situación de este tipo. Y pues yo salí solo. Simplemente para darte una idea del tipo de régimen. No puedes construir un país en esas condiciones. Correcto. Hemos conversado de que hay un vínculo familiar con la familia de Jacques Vieux, que había salido un tiempo antes. Jacques Vieux... Mucho antes, porque él salió si me acuerdo bien, en el año 47 o 48, no me acuerdo bien, y él tenía unos 6 años. El vínculo no está estrecho, sino que mi madre conocía a su padre, porque en el campo de la gente de un tipo social, digamos, todo el mundo se conocía. Pues mi madre conocía a su padre. Pero, sí. Y es por eso yo me enteré muy temprano, no de la existencia de Jacques Vieux, que me llevaba unos 5 o 6 años solamente, sino de la existencia de su hermano mayor que fue matado en Haití. Y es porque la familia salió de Haití. El hermano mayor de Jacques Vieux sí. lo asesinan en Haití. Sí. Es una cosa que no quiero comentar más en este momento, pero bueno, es algo que yo oí mucho hablar de eso cuando era joven. Y pues, como te dije ayer, cuando
cuando se murió en 65, no lo sabía. De toda manera tenía 18 años y no sabíamos realmente, porque en 65 no había internet, no había teléfono realmente en Haití, y la dictadura se aseguraba de que la información no circulara. ¿Ustedes supieron muy poco de la revolución del 65, de la invasión norteamericana? Yo sabía muy poco. Yo sabía que los marines habían llegado en la República Dominicana mandados por Johnson, y yo sabía que Haití había sido también ocupada por los marines en 15 y la República Dominicana poco después, pero eso era todo. ¿Ustedes vivieron ese año del 65 totalmente distantes de lo que estaba pasando aquí? Exactamente. De la guerra que había aquí. Pero no solo de aquí, pero de lo que pasa en el mundo. De los años 65, lo único que me recuerdo es Wisin. Okay. Es el nombre que decían en la radio, Wisin. Es tal vez Camaño, Wisin. Son los únicos recuerdos que tengo de esta época. ¿Supiste de Juan Bosch en aquel año 63? Sí, claro. ¿En el 63? Claro. ¿Cómo sabían de Juan Bosch? No me acuerdo realmente, pero sí. Pero se conversaba sobre la presidencia de Bosch. No se conversaba. Estoy diciendo algo de la radio. Okay. Tal vez es limitación mía, porque tenía en 63, 64, tenía 16 años. Y tal vez yo me interesaba, tal vez por muchas cosas fuera de lo cotidiano. Y era, en este sentido, probablemente era muy joven, muy ¿Pero te llegó al oído? Sí, claro. Bueno, sí. Te llegó al oído. Y cuéntame, ¿cómo tú ves a toda esa generación de haitianos que fueron saliendo antes de Duvalier, después de Duvalier? ¿Cómo tú ves? Antes de Duvalier, bueno, lo que pasa es que ustedes tienen mucha gente fuera, en Francia, en Canadá, Estados Unidos. Con la ocupación de Haití, dije, Juan, y me parece que es verdad, probablemente correcto, que hubo una distribución de roles en el Caribe. Que los haitianos estaban considerados por los americanos como maniobra. Que muchos de ellos fueron a Cuba. A Santiago, la región de Santiago de Cuba. Incluso ahora hay gente que habla creol y que han sido aquí su familia por 4 o 5 generaciones. 3, 4, 5 generaciones. Incluso en La Habana, me acuerdo hace 10 años, estaba en La Habana y había un grupo que tocaba son. Pues estaba bailando y tenían un disco que vendía. ¿Qué vendían? Y yo leía el disco OK Cuba. O-K-A-Y. Y me dijo, no es OK Cuba, es Ocay Cuba. Ocay, la ciudad en el sur de Haití, de donde viene mi familia. Okay. Porque él me dijo que su abuelo vino de Ocay, su abuelo. Pues él es el cubano, su padre era cubano, también es el cubano, habló un poquito de criol, pero también en su mente hay este vínculo con Ocay, de donde vino su abuelo. Qué lindo. Y yo tengo este disco, para mí vale mucho, Ocay Cuba. Y bueno, lo que te decía, tú estuviste en Francia, vives en Canadá, ¿cómo tú ves todos los jóvenes intelectuales o obreros, etcétera, toda esa población que ha salido de Haití? ¿Cómo tú ves todo ese proceso? ¿Qué opinión te merece?
¿Qué opinión de qué? De lo que representa para tu país. Pues es una pérdida inmensa y no veo cómo se puede recuperar de esa pérdida. Porque lo que pasó con Duvalier, él quería hacer tabula rasa. Cualquier persona intelectual que podía hacer preguntas, simplemente no está de acuerdo, está demasiado. Y lo que pasó es que en el año 60, con las independencias africanas, en particular en el Congo ex-Bélgico, había un vacío, porque Bélgica de repente repatrió todos los profesores, todos los doctores, todo el mundo. Y fíjate que durante casi un siglo de presencia, digamos, Bélgica, no había doctores locales, no había profesores locales, porque la educación de un congolés estaba limitada. Cuando había llegado en punto, decían basta, que los africanos no pueden ir más allá de este. Pues hubo un vacío, y el vacío fue llenado por haitianos, porque la ONU, ¿cómo se llama? El primer presidente de Congo, Lumumba, pidió a la ONU que enviara gente para reemplazar a los belgas que se iban. Y de repente Haití se vació. Había aviones que entraban vacíos en Haití y que se iban llenos de doctores, de profesores y de todo, que se iban... Ahí empieza, desde tu recuerdo, ahí empieza el gran éxodo. Este tipo de éxodo. Había un éxodo antes. Y gente yendo a Cuba, a la República Dominicana, a Caña y todo eso. Claro. Bueno, los obreros, la población pobre campesina. Sí. La población pobre campesina. Sí, claro, había gente, digamos, culta, gente educada que viajaba, pero no había un éxodo tal como el de los años 60. Y Duvalier estaba contento porque se estaba liberando de esas personas que, porque tenían educación, podían representar un peligro para su... Por ejemplo, yo me acuerdo muy bien que uno de mis profesores se fueron. Empezamos en octubre con un profesor, en abril se fue reemplazado por otro, y el año próximo él también se fue. Yo perdí 2 o 3 profesores así yo mismo en mi escuela. Y hubo muchos otros que hicieron mucho, que tuvieron la misma suerte. ¿Y cómo ves esa población que ha seguido saliendo, que hoy, por ejemplo, vive donde tú vives, en Canadá? ¿Cómo la ves hoy? ¿La ves conectada con Haití? ¿La ves disociada? El problema es que cuando sales de un país por 10 años, 20 años, en un momento tienes raíces. Tienes una esposa, un esposo, hijos, un trabajo, y pues los vínculos se hacen más y más débiles. Y la nueva generación que nace en el Canadá, que nace en los Estados Unidos, tal vez entienden un poco de creol, un poco de francés, y la próxima generación no se interesa realmente por Haití. Pues hay una generación de mi edad, digamos, que por sentimentalismo, digamos, sigue interesándose en Haití, haciendo cosas.
pero también la vida tiene sus restricciones. Entiendo, sí, sí, sí. Te quería preguntar, pasando un poco a la República Dominicana, ¿cómo, para ti, qué hay de cierto en algo que se dice frecuentemente en República Dominicana, que es que los haitianos piensan que República Dominicana no debería existir o que la isla entera debería ser solo de la República de Haití? Incluso aquí se dice frecuentemente que a los niños en Haití se les enseña a odiar a República Dominicana. Tú que fuiste un joven incluso en una época dura como la de Duvalier y que fuiste niño, bueno, me imagino cuando tú naciste cuando el Scott, se me ocurre a mí. No, después. Después del Scott. Vincent, con Vincent. No, Vincent era antes del Scott, sí. Exacto. Vincent era presidente cuando la masacre. Cuando la masacre. Y después vino fue Scott y después Estimé. Estimé. Tú naciste cuando Estimé. Sí. Tú naciste cuando Estimé, fuiste jovencito cuando Duvalier, pero bueno, me imagino que conoces Haití, tienes amigos, tienes gente de Haití, me imagino que conoces jóvenes que llegan a Canadá, ¿verdad? Es decir, ¿qué hay de cierto en que los haitianos aprenden, incluso en la escuela, a odiar a República Dominicana? Eso no existe. Es un fantasma, es una fantasía. Eso no existe. Lo que pasa es que cuando estaba viviendo en Haití, es como si, lo voy a decir de una manera muy brutal, pero no estoy pensando en nada brutal. Es como si la República Dominicana no existiera, en el sentido que no era un asunto de que la gente hablaba. Yo te digo que hubo algo muy importante, que los americanos invadieron a Santo Domingo y tenía 16 años, ¿no? Y mi recuerdo es no más fuerte, no menos fuerte que el recuerdo de Vietnam, porque la radio estaba hablando de Vietnam, estaba hablando de Wesin, estaba hablando de Camayo, pues algo muy leve. No me acuerdo de ninguna conversación de mi niñez sobre lo que estás mencionando. No conocía a ningún, te puedo decir, yo conocía a una familia dominicana haitiana que era amiga de mi madre, me acuerdo de su apellido, pero que visitamos de vez en cuando en Pétionville. Es una familia. Yo me acuerdo de este chico que se llama Rogelio, cuando estaba en el último año, penúltimo año de secundaria, antes de irme, tenía 18 años, él vino a pasar el verano en Haití. Y en el grupo donde estaba, el grupo de amigos, alguien lo conocía, porque me parece que él era hijo de un coronel dominicano, vino a pasar. Y él tenía un amigo que le introdujo en nuestro grupo, y luego fuimos con él a todas las fiestas y al mar y todo eso. Y para mí era Rogelio. Yo me acuerdo de su nombre, pero nunca supe su apellido. Para mí era un cualquiera del grupo. Él tenía algo de, digamos, interesante, porque venía del extranjero. Ya. Pues lo que me estás diciendo de que la gente se aprende a odiar, no había odio, no había amor tampoco.
es como si no existiera. ¿Cómo te lo puedo decir? Sí. Era algo, pero también estábamos en un país tan cerrado que también vis-a-vis otros países no había amor, no había odio, no había conocimiento. Y tú, por ejemplo, tú eres haitiano, eres profesor en Canadá, ya durante 4 o 5 años has venido a República Dominicana. Más de 4 o 5 años. Sí. A dar clases en Sí. maestría. Sí. Es decir, tus amigos haitianos, sus hijos, ¿sienten alguna animadversión contra República Dominicana? ¿Sienten rechazo por República Dominicana? Bueno, ¿Qué piensan de República Dominicana? Yo te digo que la gente generalmente vive mal lo que pasó en los últimos años con la sentencia. Sí. La vive muy mal. Ya. Hay algo de la memoria en cuanto al masacre de 1937. Me parece que hay una memoria dolorosa. Pero no hay nada de venganza, nada de este tipo. Es solamente que la gente se siente mal, ¿no? E incluso lo que pasó muy recientemente, que la gente realmente lo vive mal. Lo vive con mucho dolor porque... Y fíjate que la gente que perdió su nacionalidad, la mayoría de los haitianos no tienen vínculos con ellos. No tienen vínculos, que son realmente dominicanos. ¿No? Pero de sentir este rechazo, ¿no? Es algo doloroso. Muy bien. Bueno, para ir terminándome... Bueno, y no me dijiste que, por ejemplo, personas como tú, ¿qué piensan de República Dominicana? ¿Qué sentimientos tienen respecto de República Dominicana? Bueno, yo pienso que... La gente como tú, la gente que tú conoces... Yo te voy a decir, pienso que no hay nada que parece más a un haitiano que un dominicano. Te lo digo con franqueza. Me parece que tenemos mucho en común. Mucho más en común que lo que nos puede dividir. Yo sé que hay una historia. No somos los únicos pueblos del mundo que tienen una historia. Estoy siempre pensando, cuando yo digo, y yo he escrito también sobre la República Dominicana, te puedo enseñar unos escritos. Uno se dice, ¿qué sabemos los haitianos de la República? Porque yo he escrito para decir que tenemos vecinos, que es importante conocerlos, es importante comprenderlos, conocer su historia, conocer su folclore, conocer, ¿no? Porque la ignorancia es la peor cosa del mundo. La gente a veces se odia y no tiene ninguna razón. Porque es simplemente fruto de la ignorancia. He escrito varios, por ejemplo, mi esposa, que no es haitiana, que es canadiense, pero que es un poquito haitiana porque me ama. Bueno, ella ha escrito, ella es una doctora en literatura. Ella ha escrito, por ejemplo, un artículo sobre el libro de, ¿cómo se llama? Oscar Wilde, Unos días. De Junot Díaz. Pero ella no conocía Unos días. Yo leí Unos días y le dije, aquí es un libro muy importante que deberías leer. Lo he leído en inglés, claro, porque ella habla inglés. Y ella escribió algo muy interesante es una crítica del libro, que yo he traducido después al francés, que hemos publicado en una revista haitiana, para decir a los haitianos, aquí es un libro muy importante, reconocido por todo el mundo,
Y tenemos que leerlo, tenemos que saber que este libro existe. Existe primeramente en inglés. Yo sé que los haitianos no hablan inglés, pero aquí es 6, 7, 8 páginas que describen en detalle lo que está en el libro. Y hay que leerlo en francés, en español, en cualquier sea, hay que leerlo. ¿No? Y para mí es algo muy importante tener vínculos, tener puentes entre esos dos países. Estaba hablando de historia. Pensemos, por ejemplo, en Francia y Alemania. Se odiaron. Hicieron 3 guerras. Guerras de 1870, cuando Francia perdió Alsace y Lorraine. Guerra de 14, guerra de 39. Millones murieron. ¿Y ahora qué? Son los más amigos del mundo. Se pasa de un país a otro sin control. ¿Cuál es el problema? Hubo guerras entre México y los Estados Unidos, entre los Estados Unidos y el Canadá. Hubo guerra. Hubo guerra entre Brasil y Argentina por una parte, Paraguay por otra. Millones murieron. Ahora forman parte de un acuerdo múltiple. La historia, uno no puede limitarse a ver las desgracias del pasado. Incluso la matanza. Hay que tener remembranza de la matanza, pero también hay que superar. Porque uno no se puede vivir constantemente mirando atrás. Pero la memoria es muy importante. Porque si no hay memoria, si uno no sabe lo que pasó, no se puede construir nada durable. ¿No? La gente en Francia y en Alemania no se han olvidado del pasado. El pasado se está enseñando en la clase. Cuando un francés o un alemán van en la escuela, saben de Hitler, saben de Gaulle, saben del pasado. Y sobre todo para no repetirlo, ¿verdad? Y es normal, hay que saberlo para no repetirlo. ¿No? La amistad se construye, pero no se construye eliminando el pasado, se construye sabiendo lo que pasó y eligiendo un futuro distinto. Y en estos casos en que estos hechos ocurren con gobernantes como Trujillo, como Duvalier, como Lescot y otros, que son gobernantes que precisamente utilizan discursos de enfrentamiento para su propio poder. O sea, conocer esas experiencias son muy importantes para no caer. Mira lo que está pasando ahora con Donald Trump en Estados Unidos, es decir, para no caer en ese tipo de trampas. Es muy importante saber lo que pasó. Ok, me voy a arriesgar. Tengo la impresión que la propaganda de los gobernantes dominicanos es distinta a la de los haitianos. Porque me parece que el gobierno, por ejemplo, de Trujillo, presentó a los haitianos como el enemigo. Y no estoy seguro de que lo mismo pasó por el otro lado. Sí, probablemente que existió, que la gente, pero no me parece que hubo un esfuerzo, digamos, inteligente o, digamos, racional para... ¿Por qué no? Porque yo pienso que los gobiernos de Vincent, de Lescaut, de Estimé, de Magloire, de Duvalier, esos gobiernos tenían intereses. Claro. Intereses vinculados
con los gobiernos dominicanos. Ujú. Y esos intereses eran muy importantes para ellos que cualquier otra cosa. Ujú. Porque fíjate que después de la matanza, los gobiernos haitianos siguieron con la venta de cañeros De los cañeros. a Trujillo Ujú. y al sector azucarero. Ujú. Por ejemplo, también yo escribí algo sobre este tema, Ujú. que hay contratos firmados en nombre de Duvalier hijo, que el gobierno haitiano recibía tanto dinero por cabeza que se iba a trabajar, a pesar de todo, a pesar de la historia. Y a pesar de la A propaganda. pesar de todo, a pesar de la propaganda, a pesar de la propaganda, sí, Trujillo tenía su propaganda y al mismo tiempo presionaba a los gobiernos haitianos para que lo mandaran más trabajadores. Es algo muy interesante. Ujú. Y también alguien me dijo, me parece que es un amigo común, probablemente que me dijo que cuando la matanza hubo lugar en la frontera. En la frontera, pero no en Ujú. en las haciendas azucareras. A los ingenios, no, nunca. Nunca, no pasó. No, no. Nada pasó ahí. Ujú. Así es. Bueno, finalmente para ir cerrando, me gustaría que nos comentaras algo de cómo ves la situación de Haití en la actualidad y de cómo ves a la clase política de Haití. ¿Qué opinión te merece la situación actual y el papel que juega la clase política de tu país en esa situación de Haití? Es algo muy doloroso porque realmente no veo cómo Haití se va a salir de esa situación. Porque la clase política está formada de gente que se pelea, pero sin plan. No es mi plan en contra de tu plan. No. Porque un político podría venir con una idea del desarrollo. Tengo esta idea de desarrollo, por ejemplo, que el país para los ricos y así. Otro podría venir para el pueblo y contra los ricos. Son ideas. Y lo que veo, yo veo un montón de políticos que se pelean por el poder. El poder para el poder. Yo veo ningún... Y el problema es que no llegan a ningún acuerdo. Es normal que en un país haya lucha electoral, que haya lucha política. Es normal. Pero en algún momento los partidos tienen que sentarse, llegar a un acuerdo. Un acuerdo de, digamos, como repartir el poder. Hoy algo, como yo te decía ayer, un acuerdo pésimo es mejor que una lucha permanente que no tiene sentido y nunca puede saber por qué están luchando. Y por eso, cada vez que yo pienso en la situación, es algo que me decepciona. Sí. Ricardo Seitenfus ha escrito mucho sobre cómo la comunidad internacional, fundamentalmente las potencias, han estado en Haití y en vez de permitir que Haití decida, han estado tomando ellos las decisiones. Pero al mismo tiempo, Seitenfus también ha reclamado lo que tú reclamas, es decir,
una clase política incapaz de ponerse de acuerdo o que ha sido incapaz de ponerse de acuerdo en reglas mínimas de convivencia. Es decir, las elecciones van a ser así, Sí, claro. el que tenga más votos es el que gana, su mandato se va a respetar, el Congreso va a apoyar al gobierno, es decir, cosas básicas de la convivencia pacífica, ¿verdad? Claro. Que han sido imposibles Claro. que se tengan en Haití. Es algo muy importante, porque yo sé que los poderes extranjeros juegan a menudo un papel muy fatal. Pero no quiero presentarme en general como víctima. ¿Ok? Me parece que Haití, los haitianos tienen una responsabilidad ineludible. Y no se puede, cada vez que están frente a una situación, decir a los extranjeros, sí, hay una influencia negativa de varios países, pero no se debe, digamos, utilizar eso para cubrir cualquier error de su parte. Hay algo fundamental que falta en Haití, que falta en la sociedad, que falta en los poderes, que falta en los partidos políticos. Hay algo fundamental que falta. Excelente. Te agradezco mucho y trataremos de compartir esta entrevista con toda la gente para, como tú dices, tender puentes. Sí, claro, y que nos conozcamos mucho más y los fantasmas ocupen menos espacio. Sí, sí. Es importante luchar contra la ignorancia. Así es, así es. Muchas gracias. Muchas gracias, Matías.